periodismo nuestro. Son 32 los docentes fallecidos hasta el día de hoy desde el retorno a clases presenciales obligadas en Jujuy. Hablamos hace unos minutos con el profesor Andrés García de la agrupación 9 de abril. Ahora vamos a hablar con el profesor Raúl Mamaní, que pertenece a la corriente nacional docente Conti Santoro, para que nos brinde mayor información. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Buen día, ¿cómo está, querido Armando? Bueno, un saludo grande a la audiencia de la radio FM Flaction y por supuesto a toda la comunidad de La Quiaca. Bien, profe, gracias por su tiempo, por esta comunicación. Entiendo que, bueno, tienen que ir a la escuela, está yendo a la escuela en este momento. Sí, es así como bien lo decías, lamentablemente han pasado las elecciones y bueno, las consecuencias están quedando, como dijimos nosotros en un comunicado que sacamos de la corriente nacional docente Conti Santoro. Pasaron las elecciones, pero los contagios quedaron. Claro. Y eso se vio muy claramente el día lunes, cuando muchos docentes tuvimos que regresar a las escuelas, y lamentablemente las clases se dieron como si nada, como si no hubiera pasado nada. Ese mismo día, muchos compañeros ordenanzas estaban haciendo la limpieza porque no tuvieron los tiempos suficientes. Y para que piensen esto, ¿no? Y esto creo que nadie lo dijo, y creo que es importante. Normalmente, hoy por hoy, los padres están prohibidos que ingresen a las escuelas. Tienen que dejar sus hijos en las puertas y no ingresan a ver, salvo alguna cuestión muy urgente, puede entrar algún padre, pero todos los padres dejan a sus chicos en las puertas. Ese día, el domingo, ingresaron cientos y cientos de personas. O sea, según los datos que tenemos, llegaron a votar casi 400.000 personas, y entraron y salieron a las escuelas miles de personas, cientos de personas, y no se ha hecho la desinfección correspondiente. Solamente se usó agua, lavandina y bueno, y algún otro químico que han utilizado, pero que realmente tenía que, por lo menos de mínima 24 horas, esas escuelas que se puedan aislar bien y toda esta cuestión. Es más, ese mismo día de las elecciones hubo 130 casos detectados positivos en las escuelas, ni hablar de todos aquellos que no se podía detectar. Entonces, para que vean, y nosotros en ese sentido ahí sí hacemos una diferencia con otros compañeros de la docencia, que estábamos en contra de las elecciones, porque nosotros creíamos que era dentro del marco que ya venimos caracterizando desde la corriente Conti Santoro, que es un crimen social lo que está pasando en las escuelas, y eso está a la vista, con los 32 muertes evitables de nuestros compañeros y más de 100 docentes fallecidos a nivel nacional, y entonces por eso decíamos que estas elecciones, que eran totalmente innecesarias en este marco de crisis sanitaria, llevó, digamos, a aumentar el contagio, y esto lo vamos a estar viendo dentro de una semana. Es más, claro, están saliendo las noticias que ya está colapsado prácticamente el sistema sanitario. El 80% de las camas en los sanatorios privados están ocupados, y no dicen nada del público. A mí se me hace que escuchamos por abajo que ya no hay lugares para internar a la gente que está contagiada por COVID. Entonces estamos en una situación totalmente caótica que nos llevó un gobierno a esta situación. Es por eso que nosotros, y vamos a insistir, son responsables los gobiernos, tanto a nivel nacional, porque fueron los que nos impulsaron a que las clases vuelvan, y el gobierno provincial siguió con esa política. En ese sentido decimos que es un crimen social, y por eso creemos que insistimos, y vamos a seguir insistiendo, que las clases se deben suspender, no pueden seguir en esta situación sanitaria, ni hablar por la cuestión del frío. Ustedes en La Quiaca seguramente lo están padeciendo 12, mucho más 12 grados bajo cero, 12 grados bajo cero, es una heladera La Quiaca. Totalmente, o sea, adelantan elecciones. ¿Por qué no van a adelantar las vacaciones? O sea, yo no sé qué le pasa a este gobierno, les interesa poco y nada la vida de toda la comunidad educativa, de toda, ¿no? Porque no es solamente el docente, sino los niños que se han enfermado, las familias que se enfermaron y que están falleciendo. Entonces este gobierno es responsable de todos estos crímenes. Nosotros en una última asamblea que tuvimos los docentes, enrolamos dentro de los autoconvocados, salió la idea de hacer una denuncia penal a este gobierno por todas estas muertes evitables, porque ya es insostenible esta situación. ¿Cómo puede ser que nuestros compañeros están falleciendo, esos compañeros están dejando huérfanos a sus hijos? Entonces es una situación totalmente, por un lado, que era evitable, porque la vacunación no tendría que haber llegado a 2 semanas de las elecciones para los docentes y después para el pueblo en general. Si no tuviese, como tenían que haber cumplido, como dijeron ellos, en febrero,
En febrero supuestamente íbamos a estar vacunados los docentes y tenemos que tener las 2 dosis, no 2 semanas antes de las vacaciones con una sola dosis. Por eso son las consecuencias que estamos viviendo hasta el día de hoy. Bien, bueno, ahora ya se sacó el gusto Morales con las elecciones, se cumplió, logró su objetivo, concretó su estrategia muy bien pensada, ¿no? Porque no vayan a votar, que no vaya a votar la gente, en su totalidad el padrón, y bueno, ahora ya debería parar la mano, ya está, ya ganó las elecciones, ya está. Por favor, Sí, deje de que no permita que sigan muriendo los docentes. 32 son, ¿no, profe? Sí, eso es lo que marca lamentable estadística. Somos los que estamos encabezando estas cifras totalmente nefastas, lamentablemente, a nivel nacional. Jujuy, una provincia que no tiene muchos habitantes como tienen otras provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, nosotros le ganamos en eso. Es terrible. Yo no sé, la comunidad tiene que magnificar, y creo que lo está haciendo, ¿no? Quiero dar un ejemplo, no sé si lo mencionó el docente que estuvo anteriormente, pero por ejemplo, en el Ledesma, los padres están tomando la iniciativa de no mandar a sus hijos. Salió un comunicado de un grupo de padres de la Escuela Normal del Libertador del nivel primario, de que ellos no iban a mandar a sus hijos por esta situación, porque ya los contagios están dando por muy fuertes los contagios y por contacto estrecho, por caso positivo, entonces decidieron no mandar a sus hijos. Y otro caso también en la misma localidad de Ledesma, en el colegio Herminio Arrieta, directamente suspendieron las clases presenciales y pasaron a la virtualidad tanto el jueves y viernes. O sea, y la comunidad está dándose cuenta, y creo que eso es un llamado de atención para todos los padres, que piensen 2 veces. O sea, primero está la salud, primero está la vida. Es importante, por supuesto, el conocimiento y que necesitamos todo, pero nosotros también tenemos que empezar a imponer. No puede ser que este gobierno, que ya de por sí tenía mayoría en la Cámara de Legisladores, ahora con estas elecciones también lo va a tener, pero si ellos no cumplen, porque ellos están para el servicio de la comunidad. Es así lo que dicen las leyes y todo este marco democrático que tenemos en la sociedad. Pero si ellos no cumplen, si ellos no hacen lo que realmente necesitamos nosotros, lo tenemos que empezar a imponer nosotros, los docentes, la familia, los trabajadores en general, porque si no, no estamos viviendo en democracia. Eso tenemos que sacarlo de la cabeza, que votamos cada 2 años y de ahí se termina la democracia. No, señores, Morales no nos puede venir a decir yo gané las elecciones y yo voy a hacer lo que quiera. No, señor, vos vas a hacer lo que nosotros necesitamos. Eso es democracia. Por eso nosotros tenemos, yo como docente en este caso, hago un llamado a la comunidad, que pensemos por ahí también, porque si no vamos a caer en el plan maquiavélico que tienen estos gobiernos, que te dice, bueno, create un partido y ganame las elecciones, o si no, presentate en las elecciones y saca mayoría como yo. No, eso no es la democracia, eso es otro tipo de sistema. Entonces nosotros tenemos que empezar a exigir los trabajadores, y sí, en algún momento, por supuesto, tenemos que construir nuestros propios partidos, si eso también es parte de la vida democrática, que los trabajadores tengamos nuestros partidos, pero ahora tenemos que empezar a exigir, y exigir es empezar a poner también por delante nuestras necesidades, y en este momento de crisis sanitaria total, que estamos en plena segunda ola, que muchos dicen que ya estamos entrando a la tercera ola, tenemos que empezar a imponer estas cuestiones, y una de estas cosas es lo que están haciendo estos padres, esta comunidad educativa en Libertador General San Martín, y así tienen que ser los ejemplos, y también hacer un llamado a los directivos. Yo sé que hay que jugarse, porque está en riesgo su vida. No solamente la vida del docente o del alumno, sino esta vida de todos. Entonces también tenemos que empezar a tener un poco más de valentía y tomar, digamos, como ha hecho ese directivo en la escuela Arrieta, en Libertador General San Martín, suspender las clases presenciales por las virtuales. Es una cuestión lógica, porque acá está la defensa de la vida. Bueno, la verdad que terrible. ¿Y qué pasó, haciendo un análisis así a grandes rasgos con las elecciones? ¿Cómo ganó Morales? No se entiende, ¿no? Sí, explicaciones hay. Por un lado, uno tiene que pensar que el padrón electoral estaba conformado de 500.000 personas, tenían que ir a votar, un poco más, por supuesto, y fueron a votar, como bien lo decíamos, aproximadamente 400.000 personas. De esas 400.000 personas, por supuesto, se llevó un poco Morales, que es el 150.000, y después, bueno, hay un grave error ahí de la oposición de Morales, dividida. O sea, también hay que pensar por ahí que la responsabilidad es de esa gente,
del peronismo en general, de cómo van a de presentarse en unas elecciones totalmente dividido. Entonces, muchas veces uno ve en las redes sociales que culpan, ahí está, ustedes eligen el gobierno que quiere y todo. Yo creo que la gente eligió también a esas porciones divididas, y si uno suma, muchas veces se da cuenta de que la verdad que la culpa también la tienen estos dirigentes divididos. Y después yo creo que hay un sector de trabajadores que optaron por una opción como es el Frente de Izquierda, que fueron 27.000 votos, y que bueno, también hay una expresión ahí de fuerte de los trabajadores que buscan una salida totalmente diferente de los radicales, los peronistas. Pero bueno, como sabe la comunidad, Jujuy está hecha para los poderosos, para estos partidos capitalistas, como decimos nosotros, y no es de ahora, sino que desde que volvimos a democracia existe este famoso piso proscriptivo, que se saca, digamos, el piso electoral de todo el padrón y no de la gente que vota, y por ende van a quedar por fuera los otros partidos, que es lo que le pasó al Frente de Izquierda. Pero lo que hay que centrarse, lo que vos decías, la gente que no fue a votar, aproximadamente 160.000 personas no fueron a votar, mucho más de los votos que sacó Gerardo Morales. O sea, hay también un hartazgo, ya no de los radicales, de todo, del conjunto. Eso también hay que verlo. 17.000 personas votaron en blanco. O sea, esto se está dando un mensaje claro a la sociedad, porque también está viendo por ahí que hay una situación de hartazgo, ya no solamente del que está en el poder, sino de los que dicen ser oposición y que terminan solamente dividiéndose por un carguito. Porque eso pasó con los Moisés, con los Ceja, con los Martiarena, con los de Aparici, todos peronistas, pero van todos separados. Son cómplices también de la derrota en general del pueblo que tuvimos en estas elecciones, porque ellos van divididos. Entonces también es responsable, y creo que vuelvo a reiterar, y esto focalizo muy importantemente sobre los 160.000 y un poco más de personas que no fueron a votar, un 35% del padrón electoral. Está dando un mensaje también, un mensaje que dice: ya estoy harto de estos que nos viven mintiendo, y que encima cuando están en la legislatura después terminan votándole leyes a Gerardo Morales. Ahora ya está, si es que habían negociados, como se lo denunció en varias oportunidades entre Morales y Rivarola, ahora ya listo, con esto. Sí, eso hay que pensarlo bien, y eso ya es una opinión personal. Para mí, esta sociedad que hay de hecho entre Gerardo Morales y Rivarola, digamos, no solamente está en la parte económica y todos sus negociados, sino que también se expresa en la cuestión política. Es un frente político hegemónico que hoy está dominando la provincia y que los dejó por fuera a los otros cuadros peronistas, que han ido divididos, insisto. Y entonces, por supuesto, y ahí esto, lo que decía hace rato, de la población, de los trabajadores fundamentalmente, que somos el grueso de la sociedad, los trabajadores estatales y privados. Nosotros tenemos que tomar conciencia también. Tenemos que tomar conciencia que estos grupos políticos siempre han trabajado para ellos, para sus intereses. Desde que regresamos a la democracia, yo la verdad es que no recuerdo una ley que haya salido y que haya favorecido a los trabajadores. Ni hablar en los 90 fue un desastre para nosotros los trabajadores, y ahora también lo está haciendo. Entonces, ¿realmente sirve la legislatura o es una institución que nos da soluciones a nosotros los trabajadores? Y enormemente, hay que decir, con un gran no, porque es lo que vemos. Entonces también yo por eso insisto en mi análisis de esto, de que esos 160.000 personas que no fueron a votar, no solamente por el frío, no solamente por la cuestión de la pandemia, sino que ya están hartos. 17.000 votos en blanco también muestran un hartazgo de todo esto que está viviendo. Entonces, bueno, hay que empezar. Yo, por lo menos, yo soy docente, soy parte de la corriente nacional docente Conti Santoro, y también soy parte de un partido que es Razón y Revolución, que nosotros creemos que ya hay que crear otros órganos de poder, que alguna vez lo hablamos acá también con vos, que nosotros creemos que hay que hacer una gran asamblea de trabajadores ocupados y desocupados, donde empiece a expresarse todo esto. Ya no es solamente pensar en la cuestión electoral, sindical o asistencial, que también se está dando muy fuerte en la sociedad, porque ya no llegamos a fin de mes, imagínense en los que son desocupados. Entonces, los trabajadores tenemos que empezar a deliberar de qué queremos, qué provincia queremos, qué país queremos, porque ya estamos hartos de esta situación. Nos agarran como a tontos, vamos a decir así, porque vimos que todos estos grandes partidos que tiene el Jujuy, bueno, en Argentina también pasa lo mismo, pero movilizan personas, pero personas que no tienen trabajo. Por eso muchas veces Gerardo Morales gana también con estos 150.000 votos, porque ciudades enormes como San Pedro, como Ledesma, muchas organizaciones de desocupados, uno no puede creer que estén ligadas a Gerardo Morales.
¿Pero por qué tan ligada? Porque Gerardo Morales le dice, bueno, ¿me apoyás o no me apoyás? Porque si no, no te doy lo que necesitaba para la autorización de tener los bolsones, para tener los planes. Es por eso que esas organizaciones sociales se tienen que aliar a este gobierno, porque los tienen agarrados por las necesidades. Es más, yo soy de San Pedro, me decían los remiseros que ese día yo tenía que regresar a San Salvador y no podía porque no había remises, porque todos los remises estaban afectados para llevarlo a votar a las personas a favor del intendente de San Pedro, que es radical. O sea, hay que entender por eso estos partidos ganan, porque hay mucha gente que la tiene cautiva por sus necesidades. Por eso gana Gerardo Morales. Yo estoy seguro que muchos docentes, muchísimos docentes, no votamos a Gerardo Morales. Es más, algunos docentes fueron candidatos, por eso el peronismo dividido, otros fueron candidatos del Frente de Izquierda, y otros dijimos, en mi caso, nosotros la Corriente Nacional Conti de Santoro dijimos, no hay que ir a votar, o votemos en blanco, porque no podemos ser incoherentes, decimos no a la presencialidad en las escuelas y después ir a votar. O sea, en ese sentido, por eso nos mantuvimos coherentes en nuestra posición, pero bueno, también pensemos por ahí, toda la sociedad, pensemos eso, pensemos de cómo están llevando adelante la política de estos grandes partidos. ¿Y por qué ganan? No es que ganan porque realmente son buenos gobiernos. No, porque hacen una buena estrategia para las elecciones, tienen el aparato, por eso. Totalmente, eso es importante a tener en cuenta. Yo creo que la sociedad no es tonta, como muchos creen, y un ejemplo así chiquitito y concreto, en el corazón del poder de Rivarola, que es Palpalá, creo que es el único intendente que perdió. Y perdió, y le ganó a la izquierda encima. Claro, ganó a la izquierda. Entonces, para que veamos, o sea, ahí sí se puede romper, porque yo me imagino ese domingo a la noche cómo estaba Rubén con Rubencito. Imagínate, el único intendente que perdió, porque ahí usted en la Quiaca ganó el intendente, bueno, en Ledesma, ganó también en San Pedro, o sea, pero para que veamos, sí se puede, o sea, pero ahora, si los trabajadores no tenemos una alternativa de verdad, si nos empezamos a construir nosotros, si seguimos esperando de los peronistas, de los radicales, estamos perdidos. Yo creo que a eso hay que tomar a conciencia también, que los trabajadores hoy por hoy movemos el mundo. ¿Y por qué no podemos hacer política también? Pero no podemos hacer política dentro de estos partidos. Ya no se puede. Entonces, por eso, yo les decía, y con esto quiero terminar, Armando, por un lado, es importante, digamos, que hay que hacer tus análisis, porque nosotros los trabajadores no solamente tenemos de ir del trabajo a la casa, como decía el general, y de la casa al trabajo, sino que también tenemos que inmiscuirnos en estos temas. Eso por un lado, que es importante con relación a las elecciones. Y por la cuestión más particular de la educación, nosotros seguimos exigiendo que las clases presenciales se deben suspender por toda esta situación que estamos viviendo y que se van a profundizar todavía después de una semana de las elecciones, por toda esta gran movilidad que hubo de personas en las escuelas particularmente. Y, por otra parte, volver a la virtualidad, pero que la virtualidad realmente sea garantizada y que tengamos los recursos necesarios para llevar adelante esta modalidad, cosa que no se viene haciendo cargo el gobierno, no puso un peso para que los chicos tengan sus tablets, tengan sus computadoras, y mucho menos para los docentes. Y a la vez, exigir y seguir exigiendo la vacunación con las 2 dosis para toda la población. Es necesario porque eso da garantía para que realmente vuelva a una normalidad la actividad educativa, que ya lo hemos dicho y lo insistimos nosotros, que la educación no es una actividad más, mueve millones de personas a nivel nacional y miles en Jujuy. Es por eso, como te digo, Armando, hacemos el pedido que se suspendan las clases presenciales por las virtuales y la vacunación masiva para toda la población con las 2 dosis. Eso es lo que ya venimos pidiendo, ¿cuánto, no? Antes que mueran tantos docentes. Bueno, exacto. Profe, la última de la duda, este piso proscriptivo del 5%, ¿es únicamente en Jujuy o en todos lados? No, es solamente acá en Jujuy del 5%, y del padrón total, porque después en Formosa hay también algo similar, pero después todas las otras provincias tienen un piso, pero el 3% de la gente que vota, no del padrón total. Por eso ahí está la trampa. Ah, bien, claro, tendría que ser del total de la gente que sí va a votar. Exactamente, o sea, ahí ya hay una participación de las minorías, digamos, pero bueno, esto está hecho, como te digo, y esto lo hicieron los peronistas, los radicales, ¿no? Cuando regresamos a la democracia, lo hicieron a propósito para que gobernar las mismas familias siempre, ¿no? Periodismo Nuestro, ejerciendo el verdadero periodismo.